Buenos días para los estudiantes de quinto A y quinto B diurnos de la Corporación Universitaria Republicana. Les habla el docente Nicéforo Bernal Riaño. Hoy 20 de marzo del 2020 vamos a tratar el tema de lo que son los delitos contra la integridad moral. Conductas punibles estas que se encuentran en el título quinto, capítulo único, y que nos habla de la injuria y la calumnia. Entonces vamos primero que todo a hablar qué es el delito de injuria, en segundo lugar qué es el delito de calumnia. Vamos a hablar de las injurias y calumnias indirectas, y vamos a hablar también de la calumnia, de la injuria por vía de hecho y de la injuria o calumnias recíprocas. Entonces vamos a comenzar a hablar del artículo 220, que nos habla de la injuria. Ese artículo nos dice el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios. Entonces, aquí primero que todo, tenemos que la injuria son imputaciones deshonrosas que una persona le hace a otra. Ejemplo, cuando yo le digo a una persona, usted es una prostituta, esta es una conducta deshonrosa si la persona a la que yo le estoy haciendo este tipo de injuria no es o no es prostituta. Entonces aquí la persona cae en el delito de injuria. Este tipo penal de la injuria es un tipo penal de resultado, es decir, no admite la tentativa. Como nosotros vemos, cuando estamos trabajando el sujeto, la estructura del tipo penal, en el caso de la injuria vemos que nos habla, dice el que, es decir que aquí lo puede cometer cualquier persona. Estamos hablando de un sujeto activo indeterminado, y cuando nos dice a otra persona, ese es el sujeto pasivo, también ese sujeto pasivo indeterminado. El verbo rector, hacer. La descripción legal del tipo penal es todo el contenido del artículo 220. También tenemos aquí que el delito de injuria es un tipo penal de lesión. Es decir, si nosotros miramos, es el daño que se causa al bien jurídicamente tutelado sin justa causa. Bueno, esto en cuanto al tipo penal de la injuria. Ahora vamos a hablar de la calumnia. Tenemos que el delito de calumnia se encuentra contemplado en el artículo 221 del Código Penal. Tenemos acá que el delito de calumnia dice el que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, aquí tenemos igualmente un tipo penal de resultado objetivo. El que tenemos el verbo rector, imputar. El sujeto activo también es un sujeto activo indeterminado, es decir, lo puede cometer cualquier persona. El sujeto pasivo sobre quien recae la conducta de calumnia. La descripción legal del tipo penal, el contenido del artículo 321 del Estatuto Penal, de la norma sustancial. De igual manera, pues no admite la tentativa. De igual manera, nos encontramos acá con el tipo penal del artículo 222 de la injuria y calumnias indirectas. Este artículo del 222 del Código Penal nos habla, dice, a las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere,
repitiere injuria o calumnia imputada a otro, o a quien haga imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otro semejante. Entonces, este tipo penal de injuria y calumnia indirecta es un tipo penal de mera conducta, es decir, no admite la tentativa. Tiene varios verbos rectores, como es reproducir, repetir, publicar la calumnia o la injuria. Tenemos acá también que, como se trata de un tipo penal de mera conducta, no admite la tentativa. Otro tipo penal que encontramos acá es el de la injuria por vías de hecho. Este tipo penal se encuentra consagrado en el artículo 226 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Estas injurias por vía de hecho, como también lo manifiesta claramente el doctor Alfonso Pavón Parra, es un tipo penal de mera conducta, no admite la tentativa y por lo tanto incurre en el delito quien hace ese tipo de injurias o por vías de hecho. Igual manera encontramos acá las injurias y calumnias recíprocas, es decir, cuando dos personas de manera simultánea se agreden de forma verbal, manifestándose injurias que, como lo dijimos anteriormente, son imputaciones deshonrosas, o calumnias imputándose conductas punibles el uno al otro. Entonces, este tipo de delito se trata de un tipo penal de mera conducta, no admite la tentativa. Como vemos acá, los delitos contra la integridad moral, como son la injuria y la calumnia, aparecen en nuestra legislación en el título quinto, capítulo único. Como vemos acá, pues se trata de tipos penales que afectan la moral de la persona, y por afectar a la moral de la persona, estos delitos pues causan un daño a un bien jurídicamente tutelado, en este caso, que es la integridad moral de la persona. Como lo manifestamos, pues este tipo penal, los sujetos son sujetos activos indeterminados, es decir, lo puede cometer cualquier persona. El sujeto pasivo, pues es un sujeto pasivo también indeterminado, es decir, la persona sobre que recae la conducta. Vemos aquí que debidamente, pues se encuentra debidamente el delito de injuria tipificado en la conducta, y pues aquí, pues cuando hablamos de tipicidad es porque se encuentra plasmado en la norma. De igual manera, cuando hablamos de daño al bien jurídicamente tutelado, aquí en el caso de la injuria y las calumnias, y de las calumnias e injurias por vía de hecho, tenemos acá que se trata de bienes jurídicamente tutelados de la integridad moral, es decir, que aquí estamos hablando de antijuricidad, porque la antijuricidad es el daño que se causa a un bien jurídicamente tutelado. Entonces, tenemos acá que se tratan de tipos penales de resultado, como la injuria y la calumnia. De igual manera,
tenemos que las injurias y calumnias indirectas también es un tipo penal de resultado, corrijo mi error anterior. En cambio, las injurias por vía de hecho son tipos de mera conducta. Cuando nosotros hablamos que es un tipo penal de resultado, en primer lugar tenemos que partir de que los tipos penales de resultado en el caso de la injuria admitiría la tentativa. ¿Y qué es un tipo penal de resultado? Son aquellos que producen un cambio en el mundo exterior. En el caso, por ejemplo, aquí del delito que estamos tratando de la injuria, ese cambio que produce en el mundo exterior es en el momento que yo le hago a esa otra persona, es decir, a ese sujeto activo, le hago una imputación deshonrosa, como por ejemplo el caso de imputarle a una persona, decirle, usted es una prostituta, ¿sí? Sabiendo yo que de esa persona no es, porque si yo llego a saber que la persona sí trabaja en este gremio, pues no la estaría injuriando, entonces no estaría incurriendo en el curso del delito de injuria para este caso. De igual manera, cuando hablamos de la conducta de calumnia, estamos hablando de imputaciones, pero ya, ¿qué tipo de imputaciones? Es imputarle, atribuirle a una persona un delito, decirle yo a otra persona, usted fue el que mató a Juan, cuando en la verdad no fue él. Entonces esa es una calumnia. Aquí le estoy imputando un delito. El delito sería el delito de homicidio contemplado en el artículo 103 y por lo tanto yo estaría en curso en el delito de la calumnia. Por esa razón también se trata de un tipo penal de resultado y tenemos acá que tenemos un sujeto activo, de igual manera indeterminado, un sujeto pasivo indeterminado, pero es sobre quien recae la conducta punible, es decir, sobre quien se le causa la lesión al bien jurídicamente tutelado. La descripción legal del tipo penal, pues es el contenido del artículo 221 como tal. De igual manera, tenemos que la conducta, en el caso de la calumnia, tenemos que es el imputar. Esa es la conducta o verbo rector, el verbo rector. En la injuria, pues, en la injuria miramos que por el contrario dice el que haga. Ese haga es el verbo hacer, o sea que ahí estamos frente a un verbo hacer que es la respectiva conducta punible. Estamos en esta situación y vamos a continuar hablando de lo que es las injurias y calumnias indirectas. El artículo 222 del Código Penal de la Ley 599 del 2000 nos habla de la injuria y las calumnias indirectas. Dice: a las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante. Entonces tenemos aquí que si miramos acá este tipo penal, es un tipo penal, digamos, subordinado, pues depende de otro tipo penal que sería las injurias y calumnias contempladas en los artículos 220 y 221. Aquí pues tenemos que remitirnos a las normas anteriores. Se trata, por ejemplo, trae varios verbos rectores o conductas, como es reproducir, repetir, injuriar calumnia imputada a otro, o quien haga la imputación de modo impersonal. Es decir, este tipo penal, también el bien jurídicamente tutelado es la integridad moral.
el sujeto activo, quien realice las injurias y calumnias indirectas. El sujeto pasivo, sobre quien recae la injuria y las calumnias indirectas. La descripción, todo el contenido del artículo. El verbo rector, como ya los dije, ya los comenté, se trata de sujeto, de un sujeto activo indeterminado quien comete la conducta. Con esto, queridos alumnos, dejo la clase para el día 20 de marzo del 2020. Muchas gracias. Ya estuvo. Sí quedó.